pero que en realidad no deberíamos llamarle así, sino que deberíamos llamarle pirosis. Ese sería el término médico que yo quisiera que ustedes utilizaran. Y no es más que una sensación de ardor generalmente a nivel del tórax. De hecho, está descrito en semiología como una forma de dolor torácico. Hay 4 tipos de dolor torácico que describe Bárbara Bess en su libro de propedéutica, que es el libro de semiología que ustedes no han usado. Describe el compresivo, que es el de la cardiopatía isquémica, ¿verdad que sí? Describe el muscular, que es el que duele la digitopresión. Por ejemplo, si tienes un dolor muscular o alguna tendinitis, si tú le presionas con el dedo, le duele. Una cardiopatía isquémica no duele que tú le presiones, ¿verdad que no? También tienes el dolor tipo pleurítico, que es el dolor que te da con los movimientos respiratorios. Ya te puedes imaginar asociado a que está. Y por último está el dolor tipo pirosis. Es extraño, ¿verdad que sí? Ustedes ya se pueden empezar a imaginar a qué se debe esto, a qué se debe este ardor a nivel del pecho. Y sin lugar a dudas se debe al ascenso del ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago. Una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuyo mecanismo se debe a que hay una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, permitiendo así que los contenidos del estómago, alias el ácido fuerte, ácido clorhídrico, ascienda por el esófago y empiece a lesionarlo, y en patológica viste ya la metaplasia, ¿verdad?, intestinal, el esófago de Barrett, y también viste el riesgo de degenerar adenocarcinoma secundario a esto. Los dominicanos no tienden a llamarle pirosis, ni mucho menos acidez estomacal. Los dominicanos más típicos tienden a llamarle herbores o herbórea. Si un dominicano o alguien te dice eso en un hospital, generalmente está haciendo referencia a este concepto. La disfagia no es más que dolor para tragar. Dolor para tragar no, pero dificultad para tragar, disculpen, dificultad para tragar. Pero se puede crear una confusión con dolor para tragar, como acaba de pasarme a mí ahora mismo, ¿verdad que sí? Y es que dolor para tragar es otro término que se llama odinofagia, ¿ok? Y si bien es cierto que todo dolor para tragar se convierte directamente en una dificultad para tragar, no todas las dificultades para tragar son por dolor. Es decir, no es conmutativo como nos enseñaban en matemáticas. La dificultad para tragar se puede dividir en dificultad para tragar sólidos y dificultad para tragar sólidos y líquidos. Generalmente cuando el problema es exclusivo para sólidos, muy posiblemente la razón es que exista algo en el medio que no permita pasar ese morro de habichuela negra que te acabas de comer. ¿Qué puede ser lo que esté en el medio? Tumor, algún tipo de fibrosis, algún tipo de estenosis, algo que esté en el medio. Generalmente esos pacientes refieren esta dificultad que se le tranca el alimento, el ayugo, como uno le diría, ¿verdad que sí? Y la única forma de desalojarlo es tomando agua. Sin embargo, cuando la disfagia no es solo a sólidos, sino que le sumas el líquido, ya el problema no puede ser exclusivamente algo que está en el medio. Debe de haber un problema en términos de motilidad, problemas neuromusculares, como aquí se mencionan, la miastenia gravis, es decir, una enfermedad autoinmune donde hay destrucción del tejido muscular y por lo tanto compromete la capacidad peristáltica del esófago. De igual manera, como consecuencia de un accidente cerebrovascular, donde pudiera haber algún tipo de secuela nerviosa que impida el proceso normal de movimiento a nivel del tracto gastrointestinal, específicamente del esófago. La primera patología es congénita y hay 6 formas de las fístulas tractoesofágicas. Mansur solo necesita que se aprendan esta. Y la razón por la que tal vez yo me conformaría con que se aprendan esta es porque dice el texto que 87% de las fístulas tractoesofágicas son estas. A pesar de que en embriología hay una página, ahí en el libro de Lackman donde te la enseñan todas, yo quisiera
quisiera que si en el bolsillo cerebral neurológico de mis estudiantes, me va a recordar una. Y aquí, con una facilidad tremenda, podemos ver lo que está pasando, pero no puedo olvidar que esta materia se llama fisiopato. ¿Por qué ocurre esto? Generalmente con las enfermedades congénitas, yo voy de robo en esta materia. Voy de robo porque generalmente no se sabe cuál es el mecanismo, sino que solo podemos sospechar. Y la sospecha cae en la gastrulación. Si recuerdan, aquellos días, tercera semana, postconcepción, se formaba el disco germinativo trilaminar y de la capa interna del endodermo surgían muchos órganos. Dos órganos o dos tejidos que surgen de ahí son la tráquea y el esófago. Esto te da a entender que ambos compartieron un mismo origen biológico. Lo único que tú necesitas para que se exprese una enfermedad como esta es algo que pudiera dañar un proceso de diferenciación. Y para eso tenemos factores de riesgo, como uno que tuvo aquí un poco de participación en la parte de cardio, la edad materna avanzada, más de 35 años. Ya ustedes saben que los riesgos empiezan a aumentar posterior a esta edad con cada año que va pasando, de que existan defectos en la división celular, ya sea por la exposición a sustancias tóxicas por más tiempo, simplemente por envejecimiento folicular. El fumar, y aquí el fumar evidentemente me refiero a durante el embarazo, así también como el sobrepeso y la obesidad están asociados a ser un trigger, una causa de que pueda haber un defecto en la separación de la tráquea y el esófago. Y aquí, bueno, pues vemos lo que está ocurriendo y nos podemos ya empezar a imaginar la presentación. ¿Qué pasa con el esófago aquí arriba? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando el bebé le den su lechita? ¿Qué va a pasar con ¿va a poder llegar al estómago? No. ¿De qué va a pasar con el bebé? Que va a... El flujo. Muy bien. ¿Y qué riesgo tiene que este bebé recién nacido no pueda alimentarse? Desnutrición, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar si continúa vomitando todo? Que se puede ir por los Pulmones. Y tiene que no, neumonía por respiración. Que de por sí los bebés ya lo tienen. No va a tener más. La tráquea está conectada ¿a quién? Al estómago. ¿Y qué entra generalmente por la tráquea? Aire. ¿Qué entra? Aire, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Y ese aire para dónde va a ir? ¿Para los pulmones? ¿Para dónde más? Para el estómago. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cuál es la consecuencia de que se te llene de aire el estómago? No. A veces tenemos un gas y nos duele muchísimo. Alguien ha tenido aquí un gas doloroso, una molestia, ¿verdad que sí? Son bien molestos. Imagínate este pobre recién nacido, no puede hablar, con su estómago lleno como una vejiga. Va a estar entendido el abdomen, el niño va a estar inquieto, llorando mucho. Obviamente no puede decir, me duele la barriga, está recién nacido, daría miedo pasar algo así, ¿verdad que sí? En segundo lugar, el terreno que más miedo daría es que así como la tráquea está conectada al estómago, eso es cisco mutativo. El estómago está conectado a la tráquea. ¿Quién está dentro del estómago? Y ya vimos el tema, lo vamos a mencionar ahora mismo, del ácido dándole un tablazo al esófago con barras, ¿verdad que sí? Imagínate que el ácido clorhídrico consiga ascender por esta porción distal del esófago. ¿A quién le va a caer todo el ácido clorhídrico? A los pulmones, ¿verdad que sí? Y esto va a producir una neumonía química a nivel de los pulmones. Terrible, ¿verdad que sí? Este sería el cuadro clínico de esto. La razón de mencionarlas aquí es la anomalía congénita más común del esófago. Y ya evidentemente les mencioné que esta que les presenté no es la única forma, pero es la más común y es la que quisiera que se recordara. Aquí dice que entre los hallazgos clínicos tenemos algo que se llama polihidramnios. El polihidramnios es un exceso de líquido amniótico. No sé si en embrión le dijeron, pero el líquido amniótico se forma en gran manera por la orina del feto, ¿verdad que sí? Y generalmente a medida de que va orinando, también el proceso la va deglutiendo. Sin embargo, tenemos una situación, y es que el esófago no conecta con nada, por lo tanto, el líquido amniótico se forma de manera normal por la orina, pero al no poder ser deglutido, empieza a acumularse
ambulancia, cuando le hagas el ultrasonido a tu paciente, su sonografía, te vas a encontrar con un polihidrático. ¿Significa que todo polihidrático significa que tu paciente viene con esta enfermedad? No, porque la diabetes gestacional también está asociada a esto y otras malformaciones también. Lo que te va a levantar ya la suspicacia, la sospecha de que muy posible tengas que hacer algún tipo de estudio más profundo, una sonografía donde se tome más tiempo, como le llaman aquí, una sonografía anatómica. La distensión abdominal, le explicamos por qué ocurre. También tenemos dificultad para alimentarse al nacer, obviamente, ya que la comida no va a poder conectar con el estómago y empieza a regurgitar hacia la boca, lo que lo pone en riesgo de neumonía por aspiración. El síndrome de Kluver-Benson es un nombre complejo para una enfermedad muy extraña. Esta enfermedad se debe a que hay una deficiencia de hierro. Muy posiblemente, ya ustedes saben que el hierro es importante para la formación del grupo hemo, que es una pieza importante de la hemoglobina. Posiblemente ya ustedes lo conocen. Por lo tanto, la deficiencia crónica de hierro, ya sea por mala ingesta, una hemorragia masiva, tú pudieras asumir que el paciente va a desarrollar un tipo de anemia microcítica llamada anemia ferropénica. Sin embargo, lo que se te está planteando en Kluver-Benson no tiene nada que ver con eso, sino que el enfoque que se le está dando aquí, a pesar de que pudieran haber esas consecuencias, el detalle que tenemos aquí es la formación de esta estructura que tenemos acá. Esto es una endoscopía y podemos ver que hay una especie de, como si fuera una membrana de color blanca, refleja la luz. Si le están viendo acá, ¿verdad? Esto se llama redes esofágicas. Y estas redes esofágicas son propias de la enfermedad de Kluver-Benson, que se debe a un déficit crónico de hierro. La pregunta del $1.000.000, una clase que se llama fisiopato, es ¿cómo distingues el faltar de hierro te lleva a que te crezca una membrana en el esófago? Y bueno, quiero serle honestos, me tocó investigar bastante eso y lo que encontré fueron estas dos oraciones y creo que pudieran sernos bastante útiles, ya que dice que el hierro es importante para la maduración del tejido epitelial. Yo totalmente desconocía ese dato, no tenía ni idea. Y dice que la falta de hierro perjudica la maduración del epitelio escamoso, causando la formación de estas estructuras, de estas redes esofágicas. O sea que muchas veces nosotros nos enfocamos en algo y no ignoramos que tal vez tengan otra función, siendo el hierro no solo importante en su rol de formar el grupo hemo, sino que también es importante en la maduración del tejido epitelial. Ya ustedes se pueden imaginar, ustedes salen de esta clase y deciden detenerse a comerse un delicioso burrito, y cuando se comen un poco de burrito, parte del burrito se queda aquí atrabancado, sabrosura, ¿verdad que sí? Sientes ese empuje ahí del burrito. ¿Qué algo tenía el burrito de ayer que daba al vacío? Arroz frito. No, arroz frito, arroz. El divertículo esofágico. Divertículos, ustedes ya se hacen una imagen de lo que es. Es como si fuera una especie de saco o bolsa que se forma en un tejido, generalmente por algún tipo de debilidad del tejido. Dicen los patólogos que se dividen en verdaderos y falsos, ¿verdad que sí? Verdaderos cuando incluyen todas las capas, falsos cuando es por un tipo de debilidad o defecto, generalmente envuelve, ¿no?, lo que sería la área muscular. El divertículo que vamos a hablar aquí, lamentablemente yo de bruto no le puse foto, es el divertículo de Zenker, con Z, Zenker. El divertículo de Zenker es un divertículo falso y generalmente se debe, en términos de mecanismo, a la debilidad del músculo cricofaringio. Esta debilidad del músculo cricofaringio termina por crear una especie como de efecto donde por pulsión se crea un saco discutible en la parte alta del esófago, pudiéramos casi decir que a nivel de la faringe. ¿Cuáles son las consecuencias de tú tener este saco aquí? Bueno,
Bueno, que a la hora de comer el mismo burrito, parte del burrito se va a ir por el esófago, pero otra parte del burrito se va a quedar ¿dónde? En el saco. Evidentemente tú vas a sentir dificultad porque sientes que hay algo que tienes como atrabancado así en la parte alta. Intentas de tomar agua para intentar de movilizarlo. Sin embargo, esa comida se queda ahí y varias horas después, luego de terminar la clase de Fisiopato 1 y ya estás en tu casa en la tarde, de repente te sube un poco de burrito de nuevo, del que tenías en el saco, vuelve un burrito para la boca. Y ahí mismo tú dices, ya que voy a comer ese burrito y vuelve de nuevo que te lo come, ¿verdad que sí? Ya que lo estoy dando. Segundo, después de varias horas con ese burrito ahí acumulado cerca de la cavidad oral, ¿qué empiezan a hacer las bacterias que están ahí en la cavidad oral? Empiezan como a dañar. ¿Y qué le da a la persona? No, si se va a quejar de bajo a boca, o no es el paciente. ¿Y quién está al lado? ¿Verdad que sí? ¿Tú me entiendes? Entonces, este paciente tiene disfagia, este paciente va a tener regurgitación de alimentos, este paciente va a tener halitosis, este paciente también tiene riesgo de neumonía por la regurgitación. Hernias hiatales. Evidentemente, ustedes saben que el esófago está en el tórax, pero debe conectarse con el estómago que está en el abdomen. Hay un gran músculo que está en el medio que se llama diafragma. Posiblemente, junto con los intercostales externos, el músculo principal que tiene que ver con la inspiración. ¿Verdad que sí? Sin lugar a dudas, debe haber algún tipo de orificio para permitirle al esófago atravesar el diafragma. Ese orificio se llama hiato esofágico. Pero algunas veces lo que ocurre es que ese orificio se vuelve muy laxo. ¿Qué tipo de personas se puede volver muy laxo? Personas obesas, personas, por ejemplo, que son muy alérgicas, que tosen mucho, también puede pasar, en embarazadas por la presión que hace el útero y empieza a empujar todos los órganos para arriba. O sea que sí hay ciertas situaciones, ¿verdad?, que pueden aumentar o debilitar el hiato. ¿Qué va a significar esto? Bueno, como pueden ver en la imagen, ¿qué pasa con parte del estómago? Como que se jala hacia arriba y entonces queda una parte del estómago en la parte torácica y queda como ese nudo amarrándolo en el medio. Como ustedes se pueden imaginar, esta hernia hiatal va a ser altamente problemática, ya que va a aumentar el riesgo de que los pacientes padezcan de reflujo gastroesofágico. Dice aquí que la hernia hiatal deslizante es un tipo de hernia hiatal en la que la unión gastroesofágica migra a través del hiato, que es el orificio, hacia el mediastino posterior del tórax, como resultado de la laxitud del ligamento frenoesofágico. El fondo cardíaco del estómago se desliza hacia arriba a través del diafragma. Es el tipo más común de hernia hiatal deslizante, el 95% de los casos, y está encontrado en el 50%. Espérense, un segundo. Me acabo de escribir que necesito más dinero. Ya está con los muchachos. El día. Que pasa que el niño ha tenido un problema en una